Bueno, yo soy Juanjo Calvete, estudié biología aquí en Valencia, me doctoré luego en la Universidad Complutense de Madrid haciendo una tesis en un instituto de química física del CSIC, en química de proteínas, y luego pues hice un periplo de estancias postdoctorales por Lyon, por Toronto en Canadá, y luego pues la más larga fue de 9 años en Alemania, primero en el Max Planck Institute de Bioquímica en Múnich, cerca de Múnich, y luego en el Tierärztliche Hochschule, un instituto de veterinaria en Hannover, en el norte de Alemania. Y luego ya me reincorporé a España. De hecho, yo tenía una posición de científico titular desde el año 89, pero hasta el año 98 que volví, la mantuve la posición, pero estuve estudiando fuera. Y nada, desde entonces yo soy el director del laboratorio de venómica, venómica evolutiva y translacional del Instituto de Biomedicina de Valencia, del CSIC, y aquí es donde estamos desde entonces intentando desarrollar nuestros proyectos. Bueno, en la actualidad estamos bastante centrados en proyectos que tienen que ver con la evaluación de los antivenenos existentes en el mundo y de los venenos correspondientes frente a los que están dirigidos. Y entonces ver en esa interacción cómo modificar, cómo proponer que se modifique la producción de esos antivenenos para que sean más efectivos en aquellos lugares donde se necesitan, que hay un gran problema en el mundo con el ofidismo. Bueno, la venómica es la investigación con técnicas ómicas de los venenos. Nosotros lo que hacemos son venenos de serpientes, se podría aplicar a cualquier otro tipo de venenos, pero esto nosotros solamente tenemos capacidad, tanto humana como tecnológica, ahora mismo para trabajar con venenos de serpientes. Entonces, lo que hacemos es aplicar fundamentalmente una conjunción de técnicas proteómica basada en espectrometría de masas con bases de datos genómica o transcriptómica. Entonces, a partir de ahí determinamos la composición exacta de los venenos en cuanto a tipo de toxinas que tienen. Hay mucha variabilidad de veneno a veneno, incluso dentro de la misma especie hay variabilidad individual, hay variabilidad intraespecífica y, por supuesto, interespecífica y dentro de toda la escala taxonómica. Entonces, es muy importante tener una buena visión de cuáles son las toxinas, y luego también, aparte de la composición, se necesita tener una buena idea sobre la funcionalidad de cada una de esas toxinas. Entonces ahí también hemos desarrollado unas plataformas tecnológicas que llamamos de antivenómica de tercera generación, y también de esto y otra para determinar la actividad biológica de las toxinas individualizadas. Entonces, así, a partir de ahí, pues podemos decir qué toxinas hacen qué, cuáles son deleterias para el organismo, qué tipo de acción biológica están causando, y ver también en su interacción con los antivenenos cuáles de esas actividades biológicas están siendo bien neutralizadas por los antivenenos, o bien comerciales que existen en el mundo, o algunos también experimentales que estamos intentando desarrollar en el laboratorio. Eso es fundamentalmente las líneas generales del trabajo actual. Bueno, la principal aplicación terapéutica es la mejora de una medicina que es un antiveneno. Es decir, un antiveneno se produce inmunizando caballos con una mezcla de aquellos venenos a los que se pretende neutralizar. De ahí, con ciclos de inmunización, cuando está ya hiperinmunizado, se extrae las inmunoglobulinas del plasma, y eso es lo que, después de purificarlas, constituye el antiveneno. Entonces, ahí, estudiando cuáles son las bondades y las carencias de esos antivenenos, pues ahí tenemos la rama, la parte de lo que en el nombre del instituto es translacional, que es aplicar la tecnología in vitro, pero también con experimentación en animales de laboratorio, validando
nuestras propuestas de modificaciones para proponer una nueva formulación o qué es lo que haría falta modificar en esos antivenenos para que sean más efectivos. Luego hay otra rama que nosotros no tocamos en el laboratorio, pero que otros laboratorios también están desarrollando bastante activamente, que es la utilización de determinadas toxinas de venenos, de serpiente o de otros animales, como guías para la producción de fármacos. Entonces, digamos que la lógica de por qué utilizar un veneno para curar algo si el veneno lo que hace es matar, es que el veneno está desregularizando una serie de receptores, una serie de sistemas que son vitales para el organismo. Entonces, esos mismos sistemas están también afectados en muchas enfermedades y precisamente es la causa de la enfermedad, esa desregularización del sistema de interacción célula-célula o de señalización o de mantenimiento de la homeostasis del organismo o de la coagulación o de muchos otros a nivel también del sistema nervioso. Entonces, si el veneno de serpiente altera, digamos que al, altera a la baja normalmente, haciendo, por ejemplo, que la presión sanguínea de un individuo o que sería de la presa, en este caso de la serpiente, caiga drásticamente. ¿Eso qué es lo que hace? A nivel evolutivo, la ventaja que tiene es que deja absolutamente cao a la presa y no causa un problema a la hora de ingerirla. Entonces, pero eso mismo, si sabemos qué toxina está bajando la presión de esa manera tan drástica, se puede utilizar para controlar la hipertensión arterial. Y eso es, por ejemplo, pues se ha desarrollado en una droga que se llama captopril, que los que tenemos hipertensión conocemos muy bien. Y hay otra serie pues, de posibles fármacos, hay muchos relacionados también con el dolor. Hay venenos y algunas toxinas de ellos que causan la abrogación del dolor en una estrategia biológica de que si la presa no se entera, pues va a ser mucho más fácil una vez mordida que no salga disparada huyendo, sino que se quede en el sitio. Pues eso también, el poder controlar el dolor es uno de los campos también bastante activos. Pero como ya digo, esas son muchas posibilidades que tiene el estudio de la venómica a nivel de posible investigación en desarrollo de nuevos fármacos, pero no es ahora mismo lo que nosotros estamos desarrollando, pero es muy interesante también. Bueno, cada año se producen del orden de unos 5 millones de envenenamientos, de los cuales 2,5 millones se calcula que pueden producir realmente un envenenamiento. O sea, una cosa es la mordedura y otra que esa mordedura produzca realmente un envenenamiento. Y de esos 2,5 millones, pues alrededor de unos 140, 160.000 personas van a morir como causa de ese envenenamiento. Si se dedica bastante dinero, pues evidentemente no, porque esto es una enfermedad para la cual tenemos un remedio, que son antivenenos. Esos antivenenos no se están produciendo en las cantidades adecuadas porque a las empresas que los producen les revierte menos beneficios de los que pretenderían tener y entonces pues hay un desabastecimiento en algunas partes del mundo que es bastante acuciante. Entonces, y a nivel de investigación, pues tampoco hay como demasiado interés en muchas partes, sobre todo en el mundo que tiene más dinero, en el primer mundo, por el desarrollo de mejores antivenenos o de estrategias que vayan en ese camino. El problema es que el envenenamiento no es una enfermedad transmisible. Con lo cual, no nos va a llegar los efectos del envenenamiento en países del tercer mundo, en países tropicales y subtropicales que lo sufren, no nos va a llegar aquí, ni vamos a tener conciencia, y menos en países donde, como en España, pues el envenenamiento físico no es en absoluto ningún tipo de problema. Tenemos 3 especies de serpientes distribuidos por la península,
fundamentalmente en zonas montañosas y que tienen muy poca interacción con el ser humano, y cuando la tienen, la consecuencia, siempre la serpiente va a querer huir porque no es nosotros no somos presas para ellos, pero ellos sí que pueden ser, si no presas, por lo menos sufrir los daños de una interacción con nosotros. Las personas tienden a matar a las serpientes si pueden y en cuanto la ven. Entonces, ahí no hay una interacción que cause problemas, y por lo tanto, pues no hay tampoco mucha, digamos, necesidad en ese sentido de cubrir algún tipo de carencia en nuestro país. Bueno, nosotros participamos dentro de una organización no gubernamental, la Global Snakebite Initiative, promoviendo la- el, el- el- el envenenamiento fídico fuera reinstaurado en la lista de la OMS como una enfermedad desatendida de tipo 1, es decir, de máxima categoría, por los problemas que existen en las regiones que he comentado. Entonces, a partir de ahí, desde el momento en que en el año 2017 se reinstaura, pues empiezan a haber programas liderados por la propia OMS y que atraen dinero de donantes. Tiene nombre la enfermedad, tiene visibilidad, y por lo tanto pues es más activamente recoge más dinero. Y ahí la OMS hace una hoja de ruta en la cual lanza una serie de pilares que se deben desarrollar de aquí al año 2032, y entre ellos está la calificación y el estudio de todos los antivenenos que hay en el mundo para, digamos, para hacer recomendaciones de uso, para que no se pueda, se puede, pero que no esté recomendado su uso en determinados países en los cuales está comercializando y se sabe que no son efectivos, y que se promueva la producción de mejores antivenenos, y para eso se necesita, pues evidentemente, la ómica más importante, que es la económica, y se necesita también, pues, tener sitios donde hacer ese tipo de investigación. Entonces, nosotros desde esos, dentro de la hoja de ruta de la OMS, hemos estado actuando como laboratorio de referencia para los llamados que hace la OMS a todos los productores de la zona. Terminamos el estudio en África, por ejemplo, con todos los antivenenos que los productores quisieron mandar al programa para evaluación, y se han mandado ya las recomendaciones a las empresas productoras, se publican en la página web para que sean accesibles a todos los gobiernos donde están vendiendo y donde se podrían actuar estos productores, y en cuales pues ha habido casos en los que se ha tenido que decir: lo sentimos mucho, pero lo suyo no es efectivo para donde lo están vendiendo. Bueno, pues son cosas que tienen que ir mejorando y volver a mandar para una nueva evaluación. Y ahora estamos comenzando la parte de antivenenos de norte de África, Medio Oeste y el sur de Asia. Entonces, pues ahí también nosotros actuamos como laboratorio de referencia para la OMS, y bueno, pues es lo que nos lleva gran parte del trabajo diario del laboratorio en estos últimos años. Bueno, en Francia fue una estancia corta para aprender unas técnicas particulares, con lo cual mi visión del sistema de científico en Francia pues es un poco, digamos que escaso. Luego estuve en Toronto, en Canadá, un año de postdoctoral, y ahí pues la verdad pues sí vi que la investigación se la toman en serio. Los laboratorios, por lo menos en el que yo estuve, en el Banting and Best Institute, donde se descubrió la insulina, donde Miser también describió los ácidos nucleicos en esperma, todo este tipo de cosas. Bueno, son instituciones que tienen bastante prestigio y donde sí se respira
una atmósfera científica que uno a veces tiene que decidir entre si va a un seminario de los muchos que hay anunciados o si hace algo en el laboratorio. Pero luego la estancia más larga la realicé como dije, en el Instituto Max Planck cerca de Múnich, de bioquímica, que fueron 4 años. Luego me reincorporé a Madrid y ahí, bueno, pues por determinadas circunstancias de desavenencias con mi jefe de entonces, pues acepté una posición en Hannover para ir durante otros 5 años a Alemania a hacer investigación más básica esta sobre proteínas que tenían que ver con la interacción entre el ovocito y el espermatozoide. Y ahí lo que sí que vi tanto en Múnich como en Hannover fue que no es que se trabaje más, es que primero hay mejor financiación, la financiación no tiene los vaivenes que tiene en España dependiendo del color del gobierno que tengamos en ese momento, está más estabilizada y eso lo respeta toda la clase política que son al final los que llevan o los que dirigen la financiación de la ciencia. Y luego dentro del laboratorio a nivel individual, pues también hay como, yo diría que lo más llamativo no es que trabajen más, es que trabajan mejor en el sentido de que hay menos distracción en la tarea diaria. Cuando uno entra al laboratorio, sabe perfectamente lo que quiere hacer ese día, ya tiene preparados si tiene con los ayudantes de laboratorio, ya han dejado preparados los reactivos y materiales que se necesitan para ese día en particular, y hay poca distracción en el sentido de que cada uno pues va a lo suyo hasta el momento en que toque pues hacer una pausa y tomarse un café o a charlar. Se charla entonces, pero mientras uno está concentrado en lo que hace. Y eso es quizá esa actitud de la gente en el laboratorio es lo que quizá más destacaría como diferencia fundamental entre lo que yo viví allí y lo que pues muchas veces vivimos en nuestros laboratorios.